¿Alguna vez has sentido que todos saben más que tú? Que no eres lo suficientemente bueno y te van a descubrir en cualquier momento. Eso es el síndrome del impostor. Y no te preocupes, no eres el único que lo siente. He trabajado para agencias en Estados Unidos y México y hoy en día tengo incluso mi propio emprendimiento. Sin embargo, el síndrome del impostor me ha acompañado por los últimos 10 años, así que si te sientes como yo, este video es para ti. ¿Cómo empezó todo? Yo llegué muy contento a la universidad a estudiar la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital, pensando que quería llegar a Pixar y ser animador 3D, pero en la carrera llevé una materia de programación. Después aprendí HTML, CSS y JavaScript en semestres más avanzados, que me llevaron a enamorarme todavía más de esto de poder hacer algo en diseño digital y luego convertirlo al mundo real en un sitio web o en una aplicación web. Y pues necesitaba más. Casi para finalizar mi carrera, comencé a hacer las prácticas en una agencia local de la ciudad donde estudié. Entré como diseñador gráfico digital, haciendo también un poco de motion graphics en After Effects, hasta que un día se quedaron sin su desarrollador web freelance en la agencia. Así que levanté la mano, me dieron oportunidad y ahí fue donde entré, ahora sí, de lleno al mundo del desarrollo web, sin experiencia, sin ningún líder que me guiara, salvo los maestros de la escuela, y me aventé. En el primer sitio web que realicé, todo salió bien. Así que, felices. Pero no era responsive. Y me di cuenta que el nivel que yo tenía no se comparaba con el de las agencias que había allá afuera, ni con otros desarrolladores que encontraba en YouTube que explicaban cómo hacer los sitios responsive, pero para mí ya era suficiente estar aprendiendo sobre la marcha y sacando los proyectos de la agencia. El segundo sitio que realicé, igual, muy bien, seguía sin ser responsive, por lo que me di a la tarea de estudiar Bootstrap, pero sinceramente era muy complicado y solamente copiaba y pegaba los primeros componentes de Bootstrap y los cambiaba un poco con clases de CSS. Entonces comenzaron a llegar los pensamientos de no debiste apuntarte para ser el desarrollador de la agencia, no tienes experiencia, ¿por qué lo hiciste? Y pues veía lo demás allá afuera, responsive y todo muy dinámico, y para mí era como, pues ya estoy aquí, pero seguía mi cabeza diciéndome muy mal, o sea, no debiste apuntarte a algo que no sabías. Los clientes comenzaron a pedir cambios en sus sitios web, por lo que opté por decirle a mi jefa que deberíamos usar WordPress. Había visto un poco de WordPress en la carrera, pero lo más básico, instalarlo y crear páginas. Así que me animé por irme con WordPress. Duré mucho más de lo esperado con los siguientes proyectos y siempre estaba pensando que no lo estaba haciendo de la manera correcta. Me quedaba ciclado a veces en bugs donde no aparecían las cosas donde yo quería, y a veces tuve que lanzar sitios como estaban, que eran funcionales, pero que no eran completamente administrables desde WordPress. Así que mi pensamiento constante es, lo estoy haciendo mal, esto va a tener consecuencias, se van a enojar los clientes y mi jefa me va a correr, etcétera. A esto añadan que ya había compañeros míos haciendo prácticas en agencias un poco más avanzadas en cuanto a tecnología. Ya estaban realizando aplicaciones para Windows, para Android, para Apple, en esos entornos, y obviamente me sentía yo como el atrasado, que se está quedando atrás, que está usando WordPress, porque desde aquellos entonces se oía que WordPress iba de salida y que ya no iba a ser la herramienta de uso en la web por defecto, como hasta hoy sigue siendo, aunque ya no con el mismo porcentaje de adaptación que antes. Mi fuente de aprendizaje era YouTube y Stack Overflow. Siempre veía que habían programadores muy buenos. Entonces ver por un lado a mis compañeros, YouTube, Stack Overflow, todo el mundo hablando de tecnologías nuevas y yo estancado en HTML, CSS y WordPress, me hacían sentir realmente muy mal. Además de la falta de actualización en tecnología, mis habilidades de administración de proyectos no eran las mejores. Por ejemplo, tuve un proyecto freelance que hasta el día de hoy me atormenta, que no terminé, que recibí el pago inicial, se entregó el diseño, pero no continué con el proyecto y el proyecto se quedó pues a medias. Y la verdad es que quedar mal con ese proyecto es algo que hasta el día de hoy me sigue atormentando, puesto que no quiero quedar mal con nadie más y esto añade al impostor que ya vengo cargando. Pero eso es solo el inicio. Durante los años seguí aprendiendo y llegó el momento de tomar un puesto más avanzado. Entraron 2 programadoras al equipo. Mi jefa me asciende a líder de estas programadoras y comencé a liderar un equipo. Lo primero que pensé fue,
van a descubrir que no sé lo suficiente. Seguro ellas son mejores que yo. El tiempo pasó y cuando terminó la etapa de trabajar con estas dos programadoras, ambas me agradecieron, reconocieron que era un buen líder. Una de ellas todavía se comunica conmigo para pedirme consejos de WordPress o de programación o simplemente de trabajo freelance. Durante el tiempo trabajando con ellas, en un momento que estuvimos muy saturados, decidí que usáramos un Page Builder en lugar del método clásico que utilizábamos normalmente para sacar los proyectos más rápido, principalmente porque no confiaba en que yo fuera a lograr sacar estos proyectos a tiempo. Sin embargo, tuvimos que rehacer todo después de usar el Page Builder porque no funcionó para lo que el proyecto requería. Obviamente me sentí muy mal por no confiar en mis habilidades desde el inicio y fue algo que me hizo de alguna manera aprender a confiar más en lo que creo que se tiene que hacer en lugar de irme por el camino fácil. Además de estos acontecimientos, puedo contarte otros tantos en los que me he saboteado gracias al síndrome del impostor. Una vez tuve un acercamiento con una empresa importante, que para mí era importante, y conseguí la primera entrevista, la pasé, y al momento de que se agendó la prueba técnica, me asusté mucho y dejé el proyecto. O sea, dejé las entrevistas, no contesté más correos, simplemente me retiré del proceso y no continué. Creo que me ganó el miedo al fracaso. Yo pensaba que esa empresa era una empresa muy importante, muy actualizada, y el hecho de que yo sintiera que yo no estaba actualizado me hizo perder por completo el control de mi seguridad y simplemente dejé todo tirado. También he rechazado bastantes proyectos grandes como freelance solo por el miedo de pensar que no voy a poder terminarlo o no voy a poder entregar lo que el cliente desea, así que mejor optaba por rechazarlos. Sin embargo, hasta el día de hoy, para las agencias que he trabajado, jamás he quedado mal con un proyecto. Se les ha hecho a los clientes lo que piden, como lo piden, y se ha logrado el objetivo de cada página. Sin embargo, no sé, me gana la inseguridad y no he aterrizado como freelance proyectos grandes por miedo a no terminar. Todavía el día de hoy me han invitado a proyectos pequeños donde me han dicho ven y agrega tú algo, cambia el diseño, haz el frontend, cosas que todos los días hago, pero sigo sintiendo que esas personas saben más que yo y que lo que yo puedo aportarles no es lo suficiente para lo que ellos necesitan. Normalmente como empleado tengo un ritual del impostor. Cuando se me pide un proyecto que no está dentro de mi scope, suelo irme a YouTube, a tutoriales, a blogs, y puedo estar horas y horas y horas viendo, aprendiendo, haciendo cursos. Todo para al final comenzar a hacer las cosas porque es parte de mi empleo y soy responsable. Y siempre dándome cuenta que lo puedo lograr, que lo puedo hacer y que ni siquiera necesitaba haber visto todas esas horas de YouTube, tutoriales y blogs que leí, sino simplemente confiar en lo que yo ya sé, la experiencia que tengo, que al final son 10 años, pero me sigue pasando. Es curioso que uno pueda pasar tantas horas aprendiendo, pero no haciendo. Y ese es uno de los primeros consejos que te puedo dar. Deja de consumir y comienza a crear. Así sea un canal de YouTube, un proyecto personal, tu hobby. Deja de consumir y empieza a hacer. Créeme que eso te va a dar mucha seguridad cuando empieces a ver cómo las personas te felicitan y te elogian por las cosas que haces y porque las haces bien. ¿Cómo conocí el síndrome del impostor? Un día mi esposa me introdujo hacia el síndrome del impostor. Me lo explicó, me dijo lo que era y me dijo por qué ella creía que yo lo tenía. Mi esposa es escritora de blogs y tiene un sitio web WordPress. Obviamente yo le ayudaba de vez en cuando con los bugs y es donde ella se daba cuenta que yo tenía algo de experiencia con resolver bugs y resolverlos rápido y sin irme a investigar mucho. Por tanto, eso la hizo darse cuenta de que yo era alguien que valía bastante la pena como empleado, sabía lo que estaba haciendo. Además de que de vez en cuando recibía mensajes de amigos que necesitaban ayuda con algún sitio web y yo se lo resolvía gratis o por precios muy muy bajos. A lo que mi esposa un día me dijo, Beto, la velocidad con la que tú resuelves los problemas no es normal, no es una velocidad de alguien que no sabe. Sabes lo que estás haciendo, tienes experiencia y deberías cobrar mejor por eso. Mi esposa realmente me hizo sentir especial. Aunque yo no me lo creyera, el hecho de que me lo dijera la persona que amo, claro que me hizo sentir que era verdadero, que era algo que podía tomar y llevarlo conmigo. El reto que lo cambió todo fue cuando ella me dijo, quiero que pidas un aumento de sueldo al doble. Y si no, te buscas otra empresa. Y no vas a hacer trabajitos a tus compañeros, amigos o conocidos por menos de 500 pesos o 1000, dependiendo el tipo de trabajo.
Porque yo era de cobrar 100, 200 pesos por un cambio en WordPress, un cambio en DNS, un levantamiento de un sitio que se cayó. No importa lo que fuera, yo cobraba baratísimo. Así que me hizo valorar mi tiempo, me hizo pedir ese aumento al doble. Y ese reto fue el que realmente cambió todo y me abrió realmente los ojos. Porque al pedir el aumento, sin chistar, me lo dieron. Al momento que yo pedí el aumento, en menos de una semana ya estaba ganando el doble. Se abrieron realmente mis ojos a ver que si yo lograba darme el valor que tenía, los demás también iban a poder ver ese valor, esa seguridad en mí y iban a aportar más o apostar más por mí porque saben que yo sé lo que valgo. El momento que yo comencé a pedir a la gente, son 500 pesos, son 1000 pesos, pagaban con gusto y todavía se sentía como que ellos habían conseguido un buen resultado. O sea, no es lo mismo decir, le pagué 100 pesos a alguien para que lo solucionara, porque los jefes de ese compañero, ese amigo, pudieran pensar, pues quién sabe quién consiguió. Pero el hecho de que yo subiera mis costos también me hacía ver como una persona más profesional, que sabe lo que está haciendo y que cobra lo justo por el tiempo que ha invertido en hacer esas cosas de manera rápida y eficiente. Así que todo hizo clic y mi cabeza realmente empezó a pensar, tal vez sí valgo lo suficiente. Es triste que hasta que alguien más valoró ese trabajo, fui capaz de darme cuenta que valía más de lo que pensaba. Pero también fue un momento muy importante en mi vida que hasta el día de hoy llevo conmigo y a mi esposa no le dejo de decir, lo que tenemos es porque tú hiciste un cambio en mí. Todo lo que tenemos hoy en día es gracias a ti. De ahí en adelante traté de llevar una vida más positiva en cuanto a mi profesionalidad. Empecé a recolectar comentarios de compañeros, comentarios de clientes. Empecé a ver todo lo positivo que había detrás del mundo profesional, de las personas a las que les hacía un sitio web, los comentarios que tenían al recibir el sitio web, y no solo quedarme con mi pensamiento de los proyectos, sino ver qué resultado tuve de la gente a la que le estoy entregando eso. Todavía el día de hoy tengo algunos screenshots por ahí en un disco duro donde tomaba screenshots de los correos o WhatsApps o del sistema de mensajes que teníamos, que se me hacían a mí positivos o bonitos para mí, y los guardaba para tener ese recordatorio de que soy suficiente y valgo lo que me están pagando. También comencé a hacer cambios en mi rol, como dejar de ser el chico de las webs y empezar a aportar en las reuniones, a opinar, a decir qué es lo que pienso yo de los proyectos. Y todo esto me empezó a dar más seguridad, me empezó a ser más fácil de fluir en las llamadas, con las personas, y no solo hablar como una persona amigable, sino hablar desde el profesionalismo, desde palabras técnicas de qué vamos a usar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar. Y todo esto fue abriéndome las puertas aún más en el mundo profesional. Solía ser muy humilde al resolver un bug que alguien no podía y era como, tuve suerte y ya. Pero después de esto, que empecé a ver mi valor, realmente empecé a celebrar cuando yo podía resolver un bug y los demás no. A celebrarlo internamente y decir, qué bueno soy, yo pude resolver algo que los otros no lograban, o yo pude encontrar la solución antes de que ellos la encontraran. Era algo que antes dejaba muy apaciguado ahí, pero ahora lo celebro, ahora realmente me emociono y digo, o sea, qué chilo, yo pude lograr algo que el otro no pudo y tiene más experiencia que yo, o que el otro no pudo y estábamos al mismo nivel. Eso también ha hecho que mi seguridad aumente en los proyectos, en el trabajo y en cada etapa profesional de mi vida. Después me topé con pared. Ya había logrado todo este cambio en México y decidimos venirnos a Estados Unidos. Me llega la Green Card, mi inglés era defendible, pero no me sentía capaz de buscar un empleo como programador en Estados Unidos. Yo estaba listo para irme al McDonald's, al AutoZone, al mercadito de la esquina a buscar trabajo o en el field, porque realmente yo sentía que lo que yo pudiera aportar en Estados Unidos era nada. Y una vez más mi esposa al rescate me dijo, ni más paloma, aquí me vas a mandar currículums a lo bruto hasta que encuentres un trabajo como programador web, porque eres bueno, porque sabes lo que haces y porque tu inglés es suficiente para lo que necesitan aquí. Así que me puse a enviar currículums. No miento, yo creo que mandé unos 55, 56 currículums por LinkedIn, por Indeed, y mandé correos en algunas webs de empresas directamente. Y tomó aproximadamente menos de un mes o un mes en recibir 2 llamadas de las empresas a las que había aplicado. Y en menos de un mes ya estaba trabajando para una de ellas. Y la otra que me llamó
la agarré como freelance. Entonces estaba trabajando para 2 empresas. Cosa que obviamente, de nuevo, me hizo sentir que valía. Porque el hecho de llegar a Estados Unidos, ser nuevo, no saber qué va a pasar y que una empresa, 2 empresas te digan, sí, adelante, estás contratado, realmente me hicieron sentir muy seguro, me hicieron sentir que no era mentira lo que había creado en México y que yo sentía que ya era bueno y un experto. Ahora, también en Estados Unidos me valoraban por lo que hacía y me valoraban de verdad, porque acá la cultura es un poco distinta en los empleos y yo he sentido en las 2 empresas para las que he trabajado que realmente me ven como un experto en WordPress, como una persona en la que pueden confiar totalmente los activos de la empresa para WordPress. Si hay un sitio web o un proyecto WordPress, es para Beto y él se va a encargar porque es el que sabe. Y eso me ha hecho sentir lo que nunca he sentido en ninguna otra parte, salvo con mi esposa. En la primera empresa, por ejemplo, me dieron acceso a los sitios web live y me dieron a mí acceso para hacer las actualizaciones. Cuando es un puesto que hasta donde entendí cuando estuve ahí, no se lo dan a los que van empezando, sino a la gente que ya tiene tiempo con ellos. Pero de alguna manera yo les di la confianza o mi currículum o yo qué sé, pero entré directo a este puesto que era de los que sabían un poco más de programación. Y en la segunda empresa, pues ni se diga, comencé como front-end developer y cuando empezaron a llegar sitios web WordPress o proyectos WordPress a la empresa, prácticamente son para mí y nadie más los toca salvo yo. El cambio más difícil ha sido saber y aceptar que no lo voy a saber todo. No voy a poder estar siempre a la vanguardia con la tecnología, no voy a poder estar siempre al grito de la moda. Sin embargo, los proyectos van a ir llegando en las empresas que esté y sé que puedo hacer lo que sea necesario para lograr sacar ese proyecto adelante. Al día de hoy he realizado sitios web estáticos, sitios web dinámicos, sitios web con WordPress, sitios web con page builders en WordPress, sitios web WordPress pero hechos desde cero con plantillas personalizadas por completo, plugins de WordPress, he realizado aplicaciones web, aplicaciones para Android y iPhone, bueno, una aplicación para Android y iPhone con React Native y Expo. Todo esto creyéndome que no sabía programar, lo he realizado. Así que imagínate lo mucho que tal vez hubiera logrado o puedo lograr el día que realmente me coma por completo el hecho de que soy un buen programador. No se trata de saberlo todo, se trata de saber que puedes aprenderlo. Al día de hoy la batalla continúa. Hay semanas donde le digo a mi esposa, creo que no soy suficiente para el empleo que tengo. Me están pagando bien, siento que no soy ese activo que la empresa necesita, tal vez están equivocados, tal vez no soy yo la persona que deberían de tener y me siento a veces como un impostor, que no merezco estar ahí, no merezco ayudar a la empresa por ese sueldo. Sin embargo, pasan cosas en esas mismas semanas que hay que resolver bugs, hay que resolver problemas, los resuelvo y mi esposa me dice, te lo dije, te tienen ahí por algo porque saben que puedes lograrlo. Mi jefe también y mi manager normalmente suelen enviar correos de felicitaciones y eso hace que me sienta muy aceptado por la empresa y querido y que le eche más ganas a ese pensamiento de que soy suficiente y lo puedo lograr. Porque por algo me tienen ahí. Si yo no puedo creérmela, al menos tengo que pensar que estoy trabajando para una empresa inteligente que no toma malas decisiones. Este ambiente de trabajo obviamente me ha servido mucho. Si comparamos el antes y el después de no entender al impostor, de quedarme solamente con lo negativo, antes me hubiera ido a YouTube, a blogs, artículos, para resolver los problemas que en esta empresa estoy encontrando. Y hoy en día simplemente voy y hago las cosas porque sé que puedo, porque sé que tengo la experiencia para hacer las cosas. Y en el caso que no lo sé, en lugar de esconderme, voy y le digo a mis managers o a mi jefe, esto no sé cómo se hace, pero voy a investigarlo. Esto no sé cómo lograrlo, pero si ustedes saben, adelante, háganlo o yo investigo. Ya no escondo ese miedo de que se enteren de que yo no sé hacer algo, porque es algo que también en mi currículum está y cuando he presentado mis entrevistas de trabajo lo digo, me gusta aprender, me encanta aprender y siempre voy a hacer lo posible porque las cosas se logren en lugar de decir no se puede. El día de hoy trabajo como WordPress Developer, Frontend Developer y diseñador web para una agencia de marketing. Tengo mi propia agencia de diseño y desarrollo web que va comenzando y el síndrome del impostor sigue aquí conmigo, pero ahora tengo herramientas que me ayudan a llevarlo de la mano conmigo en lugar de dejar que él guíe mi camino.
Al Beto del pasado y a ti que estás ahí les puedo decir, acostúmbrense al impostor. Va a estar contigo toda la carrera, toda tu carrera profesional y probablemente aún más adelante. Va a haber momentos buenos donde los clientes o tus jefes o tus compañeros de trabajo o simplemente una persona que te quiera mucho, como en mi caso mi esposa, te van a hacer sentir que vales lo suficiente para estar donde estás. Por algo has llegado ahí. Y si apenas estás comenzando, no dejes que el impostor guíe tu camino, llévalo contigo. Mi mayor arrepentimiento no son los errores que he cometido, sino las cosas que no he hecho por el miedo a que me descubran, a no ser suficiente, pensar que lo que yo sé no va a abarcar el scope del proyecto. Si sientes eso, no eres débil, eres humano, como yo y como los demás allá afuera. El síndrome del impostor no es algo que vas a vencer o va a desaparecer. Es algo que vas a aceptar cuando entiendes que nunca vas a parar de aprender. Siempre va a haber alguien mejor que tú, pero también siempre vas a ser tú mejor que alguien. Y qué mejor que si eres mejor que alguien, puedas enseñarle a los demás, puedas dar eso que conoces para que los demás lo puedan aprovechar y compartir, en lugar de quedarte con todo eso, el miedo y dejar de crecer, cuando puedes lograr mucho más de lo que tú crees. 10 años programando y sigo sintiendo miedo. La gran diferencia es que ya no dejo que el miedo sea el que guíe mi camino. Y ahora es tu turno. Déjame en los comentarios si has sentido el impostor, si has dejado pasar oportunidades o tú cómo lo manejas. No estás solo en esto. Somos muchas las personas con miedo, pero que nos gusta aprender y queremos salir adelante. Formemos una comunidad de personas sinceras, sin filtros. Y si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete y nos vemos la próxima. Bye.